Tres mujeres huyeron del horror y buscaron refugio en el rancho de un viejo ermitaño, pero su pasado violento no tardó en alcanzarlas. Earl Gunning, un hombre cruel que las trataba como posesiones, vino a reclamarlas con amenazas y armas. Pero Walter Reed, roto por sus propias pérdidas, se interpuso con una escopeta y con dignidad. Solo escuchen cómo este silencioso vaquero convirtió su soledad en justicia, y por qué, al final, el miedo cambió de bando. El viento soplaba seco entre las colinas de Wyoming cuando Walter Reed salió esa mañana a revisar los cercos del rancho. Tenía los pasos torpes por culpa de su pierna coja, pero aún firme, como un tronco partido que se niega a caer. Su barba, larga y gris, parecía no haber conocido el filo de una navaja en años, y su mirada, cuando se alzaba del suelo, no buscaba compañía, buscaba silencio. 38 hectáreas de tierra seca, cercos oxidados y una casa que ya no olía a hogar. Ahí había vivido con su esposa Helen y su hijo pequeño Jacob. Hasta que una noche de invierno el fuego les arrebató todo. Algunos dijeron que fue un rayo, otros que Walter dejó una lámpara encendida. Nadie lo supo con certeza, pero desde entonces él nunca volvió a mirar a nadie a los ojos. Bajaba al pueblo una vez al mes por sal, café y clavos y nadie le preguntaba nada. Le tenían respeto o lástima, quizá ambas. Esa mañana, al cruzar el potrero sur, Walter vio algo que no esperaba. Una carreta desvencijada detenida al borde de su campo, justo donde el cerco había cedido bajo el peso del viento y del tiempo. El caballo estaba atado a un árbol seco y mascaba paja con aire resignado. La carreta parecía vacía, pero de pronto la lona se movió. Primero bajó una joven de unos veintitantos, con el rostro pálido por el polvo, la mandíbula tensa y el vientre redondo bajo un vestido desgastado. Sostenía una manta con una mano y con la otra ayudó a bajar a una niña flacucha, huesuda, con trenzas deshechas y ojos que parecían analizar el terreno con desconfianza, como un animal que ha aprendido a no confiar en nada. Por último descendió una mujer mayor, de rostro anguloso, con un pañuelo azul atado al cabello blanco y las manos que temblaban, aunque no por frío. Las tres no dijeron palabra, no saludaron, no preguntaron. Simplemente caminaron, una tras otra, por la línea rota del cerco y cruzaron como si aquel campo les perteneciera. La joven miró de reojo al viejo rancho, al granero que aún conservaba techo y sombra. Luego empujó la puerta con el hombro y sin esperar reacción, entraron. Walter se quedó de pie junto a su caballo, con la cuerda suelta entre los dedos. El sudor le bajaba por la espalda aunque el día era fresco. No entendía nada, ni quiénes eran, ni por qué habían llegado, ni qué pretendían haciendo suyo un rincón que ya nadie miraba. Parte de él quería gritar, exigir, echarlas, pero otra parte, más profunda y callada, no encontró fuerzas. A lo lejos, la niña se volvió por un instante y lo miró, no con miedo ni con simpatía, lo miró como si lo estuviera juzgando. ¿Eres como los demás? ¿O vas a quedarte ahí fingiendo que no te importa? Walter bajó la mirada, dio media vuelta, regresó a casa, cerró la puerta con 2 vueltas de llave y se sentó en la mecedora que aún crujía con la memoria del pasado. Ese día no dijo nada, pero tampoco las echó. Y eso, en un corazón que llevaba 13 años cerrado, ya era un comienzo. Los días que siguieron fueron un murmullo contenido. El rancho no volvió a ser el mismo desde que las 3 mujeres cruzaron el umbral sin permiso. Pero tampoco Walter era el mismo, aunque aún no lo supiera. La anciana se llamaba Ruth y cocinaba con esa calma que solo poseen las personas que han vivido más pérdidas de las que pueden contar. Desde el primer amanecer, encendía una pequeña fogata junto al granero, sacaba de la carreta un saco de harina y con manos lentas y temblorosas preparaba pan en una sartén de hierro que colgaba sobre las llamas. No hablaba mucho. A veces tarareaba algo bajo, como una canción que solo ella recordaba. En su rostro no había exigencia, solo una dignidad callada, como si el mundo la hubiera desgastado pero no vencido.
Ellie, la joven embarazada, no cruzaba palabra con Walter, pero tampoco se escondía. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las colinas, salía con un cubo de metal al corral donde pastaban unas cabras viejas que Walter apenas cuidaba. Se agachaba con dificultad, respirando con esfuerzo, y ordeñaba una a una sin levantar la vista. Después colaba la leche en una tela y la dejaba enfriar en una tinaja junto al pozo. Nadie se lo pedía, nadie se lo agradecía, pero lo hacía igual, como si el trabajo la mantuviera anclada al suelo. La niña, June, era un misterio más profundo. Flaca como una ramita y siempre cubierta de polvo, se deslizaba entre el granero, el corral y los arbustos con la ligereza de un zorro. Observaba todo, a Walter sobre todo. Lo seguía a distancia. A veces lo miraba desde detrás de un saco de grano, otras veces desde debajo de la carreta. Sus ojos grandes y oscuros no mostraban miedo, sino una especie de alerta constante, como si esperara que él gritara, pateara, hiciera algo que confirmara lo que ella ya había vivido antes. Walter fingía no notar sus miradas, fingía que el pan no olía mejor de lo que recordaba, fingía que no le importaba ver a Ellie encorvada por el peso del vientre, ni a June hablando en susurros al perro viejo que, sorprendentemente, ahora la seguía por el patio. Pero llegó la tormenta. Una noche, sin aviso, el cielo se rompió en un estallido de agua, viento y relámpagos. El granero, viejo y cansado, no aguantó. Un trozo del techo voló como papel bajo el vendaval y dentro las tres mujeres trataban en vano de contener el agua con mantas y cubos. Walter lo vio desde su ventana. Durante minutos eternos no hizo nada, se quedó sentado mirando la lluvia golpear los cristales como dedos apurados. Pero cuando vio a Ellie tropezar al intentar cubrir a June con un saco húmedo, se levantó. Abrió la puerta de par en par y sin decir una sola palabra, caminó bajo la lluvia hasta el granero. Allí, bajo el tambor del agua, con el viento aullando como animal herido, simplemente dijo: «Entren». Las tres lo miraron. Ellie dudó. Ruth asintió con un gesto lento. June lo miró como si esperara una trampa. Pero al final entraron, mojadas, exhaustas, temblando. Walter no habló más, les tendió toallas, dejó que se acomodaran en las sillas y les acercó leña seca. Se sentó a un lado, en su sillón de siempre, mirando el fuego con los labios apretados. Y en ese silencio, vio. Vio a Ruth esconder discretamente un pañuelo manchado que antes fue blanco. Vio a Ellie llevarse las manos al vientre una y otra vez, cerrando los ojos con fuerza. Vio a June enroscada en el suelo junto al perro, respirando por fin tranquila. No pidió explicaciones, no las necesitaba. Cuando la casa quedó en penumbra, Walter se levantó, fue hasta el cuarto de los invitados, aquel que no se abría desde que su familia ya no estaba, y regresó con 3 mantas. Las dejó en las sillas una por una. Al amanecer, ellas ya no estaban en la sala. El fuego era ceniza, pero sobre la mesa había algo inesperado: media gallina cocida en una vieja cazuela, con papas doradas y una pizca de tomillo. Walter la miró en silencio. No sabía si sentirse invadido o profundamente acompañado. Por primera vez en 13 años, se sentó a desayunar con el sol entrando por la ventana. Y el silencio, por fin, ya no dolía. El sol comenzaba a inclinarse cuando Walter regresaba del pastizal alto con una de sus vacas cojas. No esperaba encontrar al alguacil Jesse McCoy aguardando junto al portón de entrada, sujetando el sombrero contra el pecho y con el ceño fruncido como quien carga una noticia que no quiere entregar. «Walter, encontramos algo en el barranco del norte». Lo siguió sin preguntar. Allí, entre las rocas, descansaban los restos de una carreta destrozada, la misma que había traído a Ruth, Ellie y June. El eje principal partido en 2, la rueda trasera arrancada de cuajo y entre las tablas rajadas un pedazo del pañuelo azul de Ruth. No fue un accidente, lo entendió de inmediato. Alguien había empujado esa carreta con intención. El alguacil lo confirmó. Un hombre estuvo preguntando por ellas en la oficina del telégrafo. Earl Dunning. Dice que les robaron lo que era suyo: una esposa, una hija y una madre.
Walter sintió como algo dentro de él se tensaba, como una cuerda que ha soportado demasiadas tormentas. Earl Dunning, un nombre que arrastraba barro desde sus días en la caballería. Un tipo que no sabía distinguir entre ganado y personas, que siempre reía demasiado cuando otros sufrían. Walter lo recordaba bien, y no con agrado. Había algo en ese hombre que ponía a temblar hasta los caballos. Esa noche, mientras el rancho dormía y la brisa sacudía las cortinas, Ellie habló por primera vez en voz alta. Su voz era ronca, quebrada, como si cada palabra doliera. Él decía que éramos suyas, que sin él no valíamos nada. No podía soportar que mi madre me protegiera, ni que June no le tuviera miedo. Nos mantuvo encerradas más de 2 años. Ruth fingía estar débil para que no se llevara a la niña. Y cuando supo que estaba embarazada, dijo que ese hijo también le pertenecía. Se quedó en silencio un segundo, mordiéndose el labio. La noche que huimos, él dormía. June vio por la ventana al perro herido. Yo no pude más. Ruth, sentada junto al fuego, no dijo nada. Solo acariciaba lentamente el cabello de June, que dormía sobre su regazo. Sus ojos, húmedos pero firmes, no suplicaban compasión. Narraban una historia que no necesitaba adornos. Walter escuchó sin interrumpir. Los años de silencio le habían enseñado que a veces no hay palabras suficientes y que lo más valiente que uno puede hacer es quedarse, firme, sin huir del dolor ajeno. Entonces dijo, con voz baja, casi como una promesa: «Este rancho ahora es su casa». No hubo aplausos, ni abrazos, solo un momento suspendido donde el tiempo pareció detenerse. Y en ese silencio ocurrió algo inesperado. June se levantó del regazo de Ruth, caminó despacio hasta Walter, con pasos inseguros pero decididos, y sin una sola palabra, tomó su mano áspera entre las suyas. La apretó. Fue un gesto breve, frágil, pero en ese instante, en la mirada de Walter, algo se encendió. Algo que no había sentido desde la última vez que su hijo le sonrió antes de dormir. No era solo gratitud, era confianza. Ellie lo miró también, ya no como un extraño, no como un viejo solitario y cojo, sino como un hombre que había elegido proteger, no por obligación, sino porque aún creía que lo justo merecía defensa. Y Walter, por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien viera su alma sin esconderla tras la barba ni la rabia. Los nombres Ellie, Ruth y June dejaron de ser sombras en su propiedad. Ese día cobraron peso y un lugar en su mesa, en su tierra y en su corazón. Fue al amanecer, cuando el rocío aún colgaba de las hojas secas y el canto de los gallos no había terminado de despertar al valle, que se escucharon los cascos en la tierra. 4 jinetes cruzaban lentamente el camino de entrada al rancho de Walter Reed. Al frente, con el sombrero bajo y el ceño endurecido como piedra, iba Earl Dunning. Iba montado en un caballo negro, de esos que no aceptan caricias, con una chaqueta nueva y la arrogancia de quien cree que nada le será negado. A su espalda, 3 hombres armados, forasteros, caras ajenas al pueblo, pero con ojos entrenados, sin duda, contratados no para hablar. Walter los vio desde el porche. No se movió al principio, solo aferró con una mano su bastón de fresno y con la otra el cañón de su escopeta de 2 tiros. No era una amenaza, era una declaración. Dunning no esperó cordialidades. Detuvo el caballo frente al portón abierto y gritó: «Vengo por lo que es mío, por mi esposa, mi hija y la vieja que se llevó lo que era de mi sangre. Tengo la ley de mi parte, Reed. O se las entrega o responderá por ocultarlas». Walter bajó un escalón, despacio, cojeando, pero con la mirada recta, como si cada paso que daba empujaba el peso de los años hacia atrás. Cuando llegó al portón, se apoyó firme, ni un centímetro tembló. Aquí no hay propiedad que le pertenezca a Dunning.
El viento se llevó sus palabras hasta el pueblo, donde ya varios vecinos se habían detenido a mirar desde lejos. Gente que siempre evitó a Walter, que lo llamaba el loco del rancho viejo. Pero esta vez nadie se rió, nadie desvió la vista. Donning apretó los dientes, hizo un gesto a los suyos, pero no avanzaron. Algo en la figura de Walter, solo, envejecido, pero erguido con el cañón apuntando al polvo, les cortó el impulso. Y entonces algo inesperado ocurrió. Desde la dirección del molino apareció el primero. Samuel Blake, un carpintero viudo, bajó de su carreta y caminó hasta colocarse junto a Walter. No dijo nada, solo alzó una horquilla vieja como si fuera una lanza. Luego se acercó Tom Granger, el herrero, luego Bill Carter, luego el joven Peter, que apenas sabía montar. Uno a uno, sin palabras, comenzaron a formar una línea al lado del viejo Reed. No por amistad. Muchos de ellos jamás le habían estrechado la mano. Pero en ese momento no se trataba de amistad. Se trataba de justicia. Donning miró alrededor, apretó las riendas. Sus hombres ya no tenían ventaja. Lo que iba a ser una intimidación rápida se había convertido en un muro, no de armas, de voluntad. June observaba desde detrás de la cortina. Ellie sujetaba su brazo. Ruth, en la mecedora, rezaba sin mover los labios. Donning escupió al suelo, dio media vuelta y tiró de las riendas con violencia. Se fue sin disparar, sin hablar. No porque quiso, porque por primera vez entendió que su voz ya no daba miedo. Y Walter, aún con el fusil en mano, exhaló despacio, no por alivio, sino porque algo más profundo se asentó en su pecho, la certeza de haber hecho lo correcto sin deberle nada a nadie. Esa noche, cuando volvió a casa, June le tendió una taza de leche caliente. Ellie dejó una cobija sobre sus rodillas. Ruth simplemente sonrió. Y Walter supo que no solo había defendido a 3 mujeres, había defendido su propio renacer. La vida, en el rancho de Walter Reed, no volvió a ser como antes. Fue distinta, más lenta, más cálida y, sobre todo, más humana. Las estaciones pasaban sin apuro, y con cada ciclo, algo dentro de la vieja casa se restauraba. La risa, al principio tímida, volvió a rebotar entre las paredes. Primero fue June, al caerse dentro de un balde de leche y salir empapada como gato. Después, Ellie, cuando Ruth se quedó dormida sentada con la cuchara en la mano. Incluso Walter, una tarde, dejó escapar un gruñido que casi fue carcajada al ver al perro esconderse detrás del niño de la casa cuando una cabra lo miró fijamente. Ruth envejecía de otra forma, hacia adentro, con dignidad. Pasaba las tardes tejiendo en la galería, con June leyendo en voz baja a su lado. Ya no cocinaba tanto ni caminaba lejos, pero siempre tenía un consejo en el momento justo. Una noche, cuando el viento apenas movía las cortinas y la luna se reflejaba en el vidrio, simplemente se quedó dormida, con una sonrisa serena, con la pequeña mano de June entrelazada en la suya, y con el alma en paz. Ellie lloró en silencio al amanecer, acurrucada en el regazo de Walter, que no dijo palabra, pero le ofreció lo único que nunca supo cómo dar: presencia. El parto llegó semanas después, sin médico, sin nadie más que Walter, un par de mantas limpias, agua caliente y su propia determinación. Ellie gritó, lloró, sudó, pero cuando el primer llanto del bebé llenó el aire, fue Walter quien tembló. Lo sostuvo entre sus manos rugosas, aún con restos de harina en los dedos, y sintió que el mundo entero cabía en ese pequeño cuerpo. Era un niño, sano, fuerte, y con los ojos del color exacto que tenía Jacob, su hijo perdido. Ellie le sonrió, agotada pero luminosa. ¿Quiere cargarlo, Pop?
Walter se quedó inmóvil. La palabra lo golpeó con la ternura de algo que no sabía que aún podía doler bonito. No sabía si era un título, una segunda oportunidad o una simple forma de cariño. Pero cuando el niño se acomodó en su pecho, como si ese fuera su lugar desde siempre, Walter lo supo. No era cuestión de sangre, era cuestión de raíces. June, por su parte, ya no se escondía. Corría descalza por el campo, ayudaba con los animales, y cuando la lluvia llegaba, no temblaba más. Había vuelto a hablar. Una palabra, una sola, bastó para cerrar la herida que Walter había llevado 13 años sin nombre. Fue una tarde de otoño mientras él reparaba un banco del porche. Ella se le acercó con un vaso de limonada, lo dejó sobre la mesa y murmuró casi al viento: «Gracias». Él se quedó quieto, no por sorpresa, sino porque entendió en lo profundo que esa palabra no era solo para él, era para la vida, para el refugio, para el segundo comienzo. Y así, donde alguna vez hubo fuego, cenizas y silencio, floreció algo nuevo, algo frágil, pero firme, una familia hecha de remiendos, de pérdidas, convertidas en fuerza y de heridas que supieron cerrarse sin olvido, pero con amor. Walter Reed, el hombre que vivió 13 inviernos solo con sus fantasmas, terminó sus días escuchando cuentos inventados por June, con un niño dormido en su regazo y pan caliente en la mesa. No volvió a hablar de su pasado. No hizo falta, porque su presente, por fin, era suficiente.